Buenos días, profe Germán. Mi nombre es Paola Matute Y el mío Santiago Cárdenas, somos el grupo número 8, y hoy le vamos a presentar nuestro trabajo titulado Estudio del Movimiento en Masa. Ocurrido a inicios del 2020 en la parroquia de Santa Ana de la ciudad de Cuenca. ¿Qué es un talud o una ladera? Es una masa de tierra que no es plana, sino que contiene varios cambios en su altura y en su composición. Un talud está creado artificialmente, puede ser por una máquina, por acción del hombre. Y una ladera, su origen es natural. Nuestro proyecto se da en una ladera, que podemos ver acá. ¿Qué son los deslizamientos? En este caso nos encontramos con el autor Barnes. Este autor nos dice que los deslizamientos principalmente se dan por movimiento en masa. El movimiento en masa, ¿cómo genera esto? Principalmente nos encontramos con una ladera. Esta, a su vez, se desborda o se desliza, como podemos encontrar en muchos de los diccionarios. Se da principalmente ¿por qué? Por deforestación, ya sea por causas naturales, por cortes, etc. Al mismo tiempo nos encontramos con el autor Kumar. Este nos dice que los deslizamientos principalmente se dan ya sea por las aguas subterráneas, por sismicidad, por movimientos topográficos, entre otros. Los procesos de movimiento. Los procesos geotécnicos de las laderas están conformados principalmente por movimientos hacia abajo y hacia afuera del material que los compone: roca, suelo natural y relleno. En este caso, una combinación de todos ellos. Las partes de un movimiento en masa o bien de un deslizamiento. Tenemos el escarpe principal, el escarpe secundario, tenemos la cabeza, el clima y la corona. La corona. Dentro del escarpe principal, este corresponde a una superficie muy inclinada a lo largo de la periferia del área en movimiento. Además, el escarpe secundario es una superficie muy inclinada producida por desplazamientos diferenciales dentro de la masa que se mueve. Asimismo, la cabeza son las partes superiores del material que se mueve a lo largo del contacto entre el material perturbado y el escarpe principal. De esta manera nos encontramos también con el clima. Es el punto más alto del contacto entre el material perturbado y el escarpe principal. Asimismo, la corona y última parte de un deslizamiento es el material que se encuentra en el sitio prácticamente inalterado y adyacente a la parte más alta del escarpe principal. Estabilidad en taludes y laderas. Los taludes y las laderas se pueden dividir en tres grupos generales, que son los terraplenes, los cortes naturales de ladera y los muros de contención, o una combinación de estos tres, según el autor Barnes. Las partes del deslizamiento. Tenemos la cabeza. La cabeza es el cambio de pendiente brusco que existe en la parte superior del deslizamiento. También tenemos el pie. El pie es el cambio brusco de pendiente que existe en la parte inferior de la ladera. También tenemos la altura. La altura es la distancia vertical que existe desde el pie a la cabeza del deslizamiento. Y también tenemos lo que es la pendiente. La pendiente es el ángulo que tiene el deslizamiento.
Santa Ana fue fundada como parroquia eclesiástica el 17 de junio de 1907 y oficializada en 1908, según reposa en el tomo número 1 de Registros Bautismales. La parroquia Santa Ana está ubicada en la provincia de La Suay, en el cantón Cuenca. Posee una extensión de 4.731,94 hectáreas, según datos del INEC. Del Censo de Población y Vivienda del 2010, la parroquia tiene una población total de 5.366 habitantes, donde se registra una población mayoritariamente joven. Los límites de la parroquia están definidos de la siguiente manera: al norte con la parroquia Paccha Sur, con la parroquia Quingeo al este, con el cantón Gualaceo y Sixig al oeste y la parroquia del Valle. There's a party downtown, someone said that you're coming by. Let me know when you're here, meet me up for a smoke outside. I regret what I said, didn't mean it. Yeah, believe me, I guess I'll take it back. There's a party downtown, someone said that you're coming by. I know that summer was a big mistake. I just hope that we're still okay. You always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in. Los suelos. Los suelos en la parroquia Santa Ana, según un estudio hecho por el grupo Taxonomy, la parroquia Santa Ana se encuentra conformada por suelos denominados o clasificados Rudodar. Estos suelos están clasificados o compuestos por suelos arcillosos, es decir, se encuentran compuestos por mucha arcilla. Como vemos, el suelo, hicimos un estudio en donde nosotros lo manejamos y lo hicimos a nuestra manera, con nuestras manos, y vimos que claramente son suelos arcillosos. De esta manera también vimos mediante un estudio que el material por que se encuentra constituida esta parroquia son de rocas sedimentarias. La cobertura del suelo hace referencia a todos los cuerpos naturales o artificiales que componen un territorio. Los cuerpos naturales que se generan, como lo dice, naturalmente, y los cuerpos artificiales que fueron creados por el ser humano. Estos son los que componen la cobertura de este territorio. Listo. La cobertura del suelo. La cobertura del suelo específicamente en la parroquia de Santa Ana y más aún en las áreas del deslizamiento en el que estamos realizando este estudio, pues bien está constituido por áreas verdes, es decir, áreas o plantaciones forestales, áreas de cultivos de corto plazo, áreas urbanas, áreas arqueológicas, matorrales. Como bien podemos ver, esta parroquia está constituida por muchas plantaciones de plantaciones forestales, en especial lo que son los eucaliptos. A todo alrededor del deslizamiento, inclusive, nos encontramos con plantaciones forestales, los mismos que son de eucaliptos. There's a party downtown, we are drunk and the music's loud. I forget that we're done, that you're back with your girlfriend now. For a minute I'm back where we started, in that hallway. We couldn't keep our hands away from each other. Did you ever tell her I have to sleep? Los factores climáticos. Los factores climáticos son el conjunto de valores promedio de las condiciones atmosféricas, en el cual involucran o intervienen el clima, la precipitación y la temperatura.
El clima constituye un factor ambiental relacionado con la dinámica atmosférica. Es, por tanto, el conjunto de los valores promedio de las condiciones atmosféricas que caracterizan una región. El clima. En la parroquia Santa Ana, como está ubicada al sur de la región interandina, por lo que posee un clima ecuatorial mesotérmico semi-húmedo, característico en la zona interandina, las precipitaciones anuales fluctúan entre 500 y 2000 milímetros y están repartidas en 2 estaciones lluviosas, de febrero a mayo y en octubre-noviembre. Asimismo, la precipitación en la parroquia Santa Ana, esta recibe una precipitación que oscila entre los 700 milímetros y 900 milímetros al año. Los meses más secos son agosto y julio y los meses con mayor precipitación son marzo y abril. En cuanto a las temperaturas medias anuales están comprendidas entre 12 y 20 grados centígrados. Las temperaturas máximas no superan los 30 grados centígrados y la mínima a veces es hasta bajo 0 grados centígrados, variando en función de la altura y de la exposición. La humedad relativa fluctúa entre valores comprendidos del 65% y el 85% y la duración de la insolación puede ir de 1000 a 2000 horas anuales. Erosión de los suelos. La erosión de los suelos es la consecuencia de las condiciones geomorfológicas, la eliminación de la capa vegetal, el mal uso de los suelos y en este caso las construcciones antitectónicas, como son las tuberías de agua que están mal ubicadas y el tapamiento de una vertiente de agua, lo que provocaron que este territorio se erosione. Listo. Think about me one more time before you go. Someday you'll know. Someday you'll know. Already know what I'm going to say. I've been feeling this way for far too long. Evaluación del riesgo por deslizamiento. Para realizar el estudio del caso es necesario identificar y zonificar el área afectada por el deslizamiento masivo de tierra. También es necesario identificar todas las construcciones y edificaciones que se verán afectadas y así realizar un estudio unificado para así obtener información para este trabajo. La amenaza de los deslizamientos. La amenaza de los deslizamientos, estos son la posibilidad o probabilidad de que ocurra en un determinado tiempo. Pues bien, aquí se debe tener en consideración la velocidad, el volumen, la profundidad, el área de los mismos, del movimiento en masa, etc. Estabilidad de taludes. La estabilidad de taludes, pues bien, es la estabilidad o bien una inestabilidad de un talud. Pues este nos permite determinar la zona que esté en riesgo en los diferentes asentamientos humanos. De esta manera, es muy importante, cabe recalcar, que es muy importante realizar una pendiente en conjunto con las condiciones ecológicas mencionadas anteriormente, como son la velocidad, la profundidad, el área en donde está ocurriendo este peligro o deslizamiento, etc. Bajo esta clasificación, los criterios de estabilidad se dividen en estable, moderadamente estable, casi estable, umbral inferior, umbral superior e inestable. En estable, las laderas no meteorizadas con discontinuidades favorables que no presentan ningún síntoma de que puedan ocurrir deslizamientos. En moderadamente estable, tenemos que las laderas que tienen algunas fisuras, materiales parcialmente erosionados, no saturados con discontinuidades favorables, donde no existen indicios que permitan predecir deslizamientos. En casi estable, las laderas con ciertas zonas de falla, erosión intensa
o materiales parcialmente saturados donde no han ocurrido deslizamientos, pero no existe completa seguridad de que no ocurran. En el umbral inferior, las laderas con algunas zonas de falla, materiales parcialmente saturados donde han ocurrido deslizamientos, pero no existe completa seguridad de que no ocurran. En el umbral superior están las laderas que tienen zonas de falla, meteorización alta a moderada y discontinuidades desfavorables donde han ocurrido deslizamientos o existe gran posibilidad que ocurran. Y ya en inestable son laderas con zonas de falla, masas de suelo altamente meteorizadas y saturadas, y discontinuidades desfavorables donde han ocurrido deslizamientos o existe una alta posibilidad de que ocurran. Nace de la recurrencia de los fenómenos de deslizamientos de masa en el sector, pues bien ocasionando daños materiales, económicos, entre otros. Dentro de estos daños, tanto en las viviendas como es en el campo de la ganadería, de la agricultura, entre otros. Los objetivos para este proyecto documental son, primeramente, realizar una sintetización teórica sobre deslizamientos y zonas de riesgo, diagnosticar los problemas geológicos que existen en esta zona y como tercer objetivo tenemos el objetivo de diseñar una propuesta para mitigar esto que se está dando de los deslizamientos en esta zona. Listo. Music bed. Music bed. Dentro de los materiales y métodos que utilizamos en nuestro proyecto, tenemos el trabajo de campo, en donde la ubicación de los principales deslizamientos se realizó tomando puntos GPS como primer trabajo de campo, pero para su correcta ubicación de este deslizamiento se procedió a georreferenciarlo en base a la toma de puntos, con estación total siendo los más exactos a la hora de plantear su ubicación en el mapa base final, así como en la elaboración del mapa de zonificación, en donde fue considerado como un campo más para definir grados de susceptibilidad. Además, utilizamos el método de lo que es la entrevista. Mediante este método se logró obtener información importante, ya que la misma fue dirigida hacia un morador que vive muchos años en aquel lugar. El mismo nos dio a conocer el tiempo desde que ha ocurrido el deslizamiento, la extensión y el número de familias afectadas y sus causas. Entre ellas tenemos que es las filtraciones de agua potable y vertientes de agua, pero cabe recalcar
que este morador nos dio a conocer que es mucho más del motivo de las vertientes de agua que las filtraciones del agua potable. ¿Su nombre? Robertina Flores. Ya. ¿Me puede ayudar diciéndome hace cuánto tiempo usted vive aquí aproximadamente? Más de 20 años. El deslizamiento que se encuentra situado aquí al lado de su vivienda, ¿hace cuánto tiempo se dio este daño? Desde el 2008. Ya desde ese año. Sí. Ya. ¿Las autoridades han hecho algún tipo de movimiento para mitigar este daño? No hicieron absolutamente nada, por eso está como está. Particularmente en su vivienda y a usted particularmente, ¿cómo le ha afectado este deslizamiento? Oiga, yo le digo que cuando llovía, nosotros no podíamos dormir. Yo soñaba que ya me estoy yendo con casi todo. Era tan duro lo que nosotros pasamos. Ya cuando sabía estar lloviendo, nosotros sabíamos estar parados en la ventana. ¿Qué hora nos vamos? Ya. Y gracias a que vino la prensa, nos tomaron cartas en el asunto, porque antes de eso vino del municipio, vino el GAT parroquial, vino de la prefectura y dijeron que absolutamente no había cómo hacer nada aquí. Y sí pudieron hacer algo cuando ya vino la prensa. Sí. Ah, ya. ¿Qué acciones tomaron más o menos las autoridades o la prensa, por ejemplo, que vinieron? La prensa, ellos nos ayudaron bastante. Vino de la gestión de riesgos, también vinieron. Y no digo, ellos hicieron el de la prefectura y ay, se me fue, del municipio. Ya, del municipio ellos hicieron el drenaje que está hecho. Porque gracias a ese drenaje ya ha parado. Sí, y esto se nos fue bastante porque se reventó la manguera del agua. Sí, eso nos supimos escuchar y bueno, mediante nuestra investigación, que es uno de los principales motivos para el deslizamiento, a más de un ojo de agua, una vertiente de agua. Ojos de agua, no es una sola vertiente, sino que se reventó la manguera y de ahí, de la manguera no había sido. Había sido solo las vertientes. No hay una vertiente, hay algunas vertientes y una vertiente ahí abajo que tapó la prefectura. Y cuando una tía mía, que ya en paz descanse, ella dijo que no hagan eso, Claro. que no hagan eso, que no tapen la vertiente. Y dijeron que ellos eran estudiados, que sabían lo que hacían. Claro. Ya. Bueno, yo le agradezco mucho por su información. Ya. En cuanto a su ubicación geográfica, la parroquia Santa Ana está ubicada a 20 minutos de la ciudad de Cuenca, a la cabecera con la ciudad de Gualaceo. La extensión del deslizamiento es de 52.23 metros cuadrados y se encuentra en el centro de la parroquia. En el primer mapa observamos la ubicación geográfica de la parroquia Santa Ana y en el segundo mapa nos encontramos con la ubicación de la zona del movimiento en masa. Music bed. Music bed. Pues bien, de esta manera nosotros analizamos y proponemos realizar un sistema de drenajes como propuesta a este deslizamiento o movimiento en masa. Pues bien, este rubro consiste en la ubicación georreferenciada de la superficie en el área de análisis.
Este trabajo debe realizarse con la precisión suficiente que permita la perfecta ubicación en el terreno de cada elemento existente y la geomorfología del terreno. Pues bien, consiste en el trazado en escritorio previo al diseño correspondiente que será definido en los planos. De esta manera, el procedimiento de trabajo, normas y tolerancias son las siguientes. El constructor proveerá todo el material, equipo, herramientas y materiales requeridos para el levantamiento del terreno y obras de infraestructura existente. El fiscalizador verificará estos trabajos y exigirá la repetición y corrección de cualquier obra impropiamente ubicada. Los trabajos de levantamiento serán realizados por personal técnico capacitado y experimentado. De esta manera, el equipo, las herramientas y la mano de obra son las siguientes. El equipo, herramientas y manos de obra deberá ser compatible con los procedimientos de trabajo adaptados y requiere aprobación previa del fiscalizador, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa de ejecución de los trabajos y al cumplimiento de las exigencias de la presente especificación. Para realizar lo antes mencionado, planteamos realizar un replanteo y nivelación. Este rubro consiste en la ubicación de las obras en campo, utilizando las alineaciones indicadas en los planos y respetando estas especificaciones de construcción. Este trabajo debe realizarse con la precisión suficiente que permita la perfecta ubicación en el terreno de cada una de las tuberías, accesorios, anclajes y demás estructuras previstas en el proyecto. Pues bien, consiste en el trazado en campo previo a la excavación de las zanjas, de la línea en donde se ubicará a los ejes de vías, accesos, estructuras y tuberías, definidas en los planos. Como paso número 2, tenemos, antes de iniciar la construcción, el contratista y el fiscalizador definirán el trazado observando los planos y recorriendo el terreno. De ser necesario, el contratista presentará las modificaciones requeridas para la aprobación de fiscalización. Como tercer paso, tenemos, en los casos en los que no se cuente aún con bordillos y veredas construidos, el constructor obtendrá en la municipalidad información sobre la línea de fábrica y características geométricas de la vía, para replantear adecuadamente el eje de la excavación. Y como punto número 4, tenemos que el constructor proveerá todo el personal, equipo, herramientas y materiales requeridos para el replanteo de las obras. El fiscalizador verificará estos trabajos y exigirá la repetición y corrección de cualquier obra impropiamente ubicada. Pues bien, los trabajos de replanteo serán realizados por personal técnico capacitado y experimentado. Para continuar con nuestra técnica de escalonamiento del talud, tenemos que el escalonamiento de taludes consiste en la construcción de descansos planos en las zonas medias de los taludes conocidos con el nombre de bermas. Se cortan o compactan adecuadamente, se llama berma, a las masas de tierra que se encuentran en el lado exterior del talud, con el fin de mejorar su estabilidad. Para su construcción generalmente se usan materiales similares a los del talud que se trata de mejorar. Para esto iniciaremos con un punto número 1. La berma ayuda a la estabilización del talud en base a su propio peso. Para su diseño no existen reglas fijas en cuanto a sus dimensiones, sino que éstas se calculan por medio de aproximaciones sucesivas. Retener bloques que se desprendan y junto con las medidas de drenaje y acceso para control del talud. Además, el escalonamiento de este tipo de medidas suele decidirse antes de la conformación del talud, dado que las bermas sirven también para roturas locales del talud. Para instalación, las obras de saneamiento y talud. Con la construcción de bancos y bermas contribuye a evitar que se produzcan roturas superficiales que afecten a todo el frente del talud. Esto nos dice Rosario 2003. Como paso número 2,
Al construir las bermas, el talud puede quedar dividido en varios taludes de comportamiento independiente, los cuales a su vez deben ser estables. El efecto de las bermas es el de disminuir las fuerzas actuantes en la zona más crítica del talud para la generación de momentos desestabilizantes. Asimismo, emplearemos un contrapeso al pie del talud al colocarle carga adicional a la base de un talud con una inestabilidad de deslizamiento de tipo rotacional. Se genera un momento en dirección contraria al movimiento, el cual produce un aumento en el factor de seguridad. Tenemos una ilustración en donde nos muestra el área de colocación de contrapeso al inicio de talud. Los contrapesos pueden ser estructuras con un muro de contención o rellenos de tierra armada, llantas, etc. Se debe hacer un análisis del peso requerido para lograr un factor de seguridad determinado. La adecuada aclimatación de estos contrapesos debe ser requisito para que el sistema sea exitoso. Para elaborar nuestra propuesta establecida, necesitaremos el siguiente material y el siguiente equipo: volquetas, retroexcavadora, compactadoras, equipo de topografía, herramientas básicas como las palas, picos, carretillas, etc. El proceso de construcción. Primero, se establecen en campo las dimensiones del corte a realizar en el talud. 2. Se le establecen las dimensiones a proporcionarles a las bermas, midiendo cada tramo para evitar un adecuado dimensionamiento. 3. Posteriormente se produce el corte del material. Y 4. Finalmente se procede al desalojo del material de la zona empleando camiones de volteo para tal fin. Como resultados y discusión, en el área de estudio correspondiente a la vía Santa Ana-Quingeo, se caracteriza por presentar un relieve colinado alto con montañas medias y bajas, con pendientes que van desde los 25 grados hasta llegar a pendientes mayores a 75 grados de inclinación, de acuerdo a levantamientos topográficos realizados a detalle de los principales deslizamientos existentes en el lugar de estudio, mismos que han sido conformados con los resultados obtenidos en el mapa topográfico y elevaciones que nos muestra el resultado del trabajo realizado. Así, obtuvimos de esta manera características topográficas definidas que nos sirvieron para la realización de calícatas de los deslizamientos en estudio, mismos que fueron apreciados en el campo, teniendo como resultado, de acuerdo a la clasificación, un suelo con grava y arena arcillosa, lo que hace que los periodos de precipitaciones sean más propensos a movimientos de masa. De igual manera se encontró afloramientos de donde se pudo apreciar la presencia de material coluvial bien definidos con detritos angulares. De igual forma se pudo apreciar en la parte baja de los deslizamientos en estudio roca meteorizada con fracturas en la roca, haciendo menor su resistencia. Music bed. En base a la investigación realizada en este presente proyecto, llegamos a la conclusión de que un deslizamiento de tierra es muy importante estudiarlo a nivel nacional, porque es un daño que ocurre a nivel nacional, es decir, en todos los sectores de nuestro país.
Pues bien, es importante estudiarlo a profundidad y determinar principalmente sus factores de causa para así poder establecer una medida de mitigación relacionada al tipo de deslizamiento que tengamos en cada uno de nuestros sectores o lugares donde se dé este tipo de deslizamientos. De la misma manera, es muy importante tener en cuenta si el deslizamiento se ha dado por causa natural o por mano del hombre y así pues llegar a tener un resultado favorable tanto en nuestro estudio como en nuestra medida de mitigación. Las principales recomendaciones para este tipo de altercado sería principalmente apegarse a un sistema donde se eduque a los ciudadanos de aquí, de este sector, donde ellos sepan los riesgos que pueden tener. También realizar un estudio geotectónico para con anterioridad tener datos y saber qué puede suceder. Otra recomendación sería también que tienen que apegarse a un plan agrícola y de infraestructura para evitar así que se construyan casas en zonas de riesgo y evitar futuros riesgos y posiblemente pérdidas económicas y también en lo que podría ser de vidas humanas. Eso sería todo. Gracias, profe. Eso sería todo nuestro trabajo.